Perspectiva se refiere a la manera en que vemos e interpretamos el mundo que nos rodea, basándonos en nuestras experiencias, conocimientos, creencias y valores personales. Esta perspectiva personal influye en cómo comprendemos situaciones, resolvemos problemas y tomamos decisiones. Es una combinación de nuestra visión del mundo, nuestros prejuicios, nuestra educación y nuestro entorno cultural y social. Y todas estas visiones están distorsionadas, nubladas por el pecado e influenciadas por un mundo que se cae a pedazos. Es por esto que les invitamos a tener una perspectiva bíblica, basada en los principios que nos ha dejado Dios en las Escrituras. Yo soy David Marín y junto al pastor Carlos Flores y el pastor Tadeo Quesada les acompañaremos en este podcast donde conversamos sobre temas del día a día a la luz de la palabra. Muy buenas a todos. Estamos un día más, día lunes y en vivo. Estamos con este programa Perspectiva Bíblica en conjunto con nuestros pastores. Pastor Carlos Flores, ¿cómo está? Muy bien, David. Un saludo y a toda nuestra audiencia. Y aquí prestos para compartir acerca de este tema que es tan importante. Pastor Tadeo, bienvenido una vez más. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo ha estado esta semana? ¿Qué le ha traído la vida estos días? Bien, gracias David, gracias a ti por la invitación y también, bueno, feliz de estar acá y también contentos porque hoy día vamos a contar, entiendo, con la ayuda de una persona que es experta en el tema y nos va a dar un enfoque cristiano y también técnico sobre algo que hoy en día, sobre todo los que somos más mayores, no tenemos una claridad tan precisa, pero sí podemos tener una concepción desde el punto de vista bíblico. Así es. Hoy día tenemos alguien que nos está esperando. Voy a pedirle si me hace una seña que nos escucha bien. Perfecto. Y que nos va a estar acompañando en un tema muy importante y que en lo personal me toca muy en lo profundo porque tengo hijos con necesidades especiales y en donde muchas veces... yo decía un poco antes de comenzar este programa, tenemos la diversidad, digamos, es una palabra de repente como compleja hoy día porque se mal usa, ¿no? Sí. Pero es una palabra limpia, ¿no? O sea, se ensucia por un montón de connotaciones, pero es una palabra limpia que podemos usar. Y lo que yo planteaba era de que Dios nos creó a su imagen. No obstante, igual nos hizo personas y personas individuales y tenemos algunas diferencias que se manifiestan en nuestras personalidades, pero a veces también en nuestras necesidades. Uh-huh. Hay algunas necesidades que son particulares porque a lo mejor físicamente no tengo la capacidad de caminar, por ejemplo, etcétera, ¿no? Y hay otras que son neurológicas y hoy día vamos a conversar sobre este tema de la neurodiversidad, que son temas que tenemos al gatito por ahí, que son temas que son necesarios, que son importantes de conversar y que nos ayudan a poder ir apoyando estas necesidades. Hay necesidades que se han ido trabajando desde mucho tiempo y hoy día son leyes, por ejemplo, que los edificios públicos cuenten con acceso para sillas de ruedas. O, no sé, la gente que es... sorda, tienen el lenguaje de señas para poder comunicarse y han existido adaptaciones que como sociedad hemos ido desarrollando, pero en este momento tenemos conectada a Bernardita. Bernardita, ella es la presidenta de una agrupación, es la Agrupación Cristiana para el Autismo. Bernardita, ¿cómo estás? ¿Tú nos escuchas bien? Déjame un momento. Sí, lo escucho. ¿Me escuchan ustedes? De fondo y eso va a interrumpir. Ahí la detuve. Y ahora sí, a ver, ¿te escuchamos? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí. Ay, sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Bernardita.
Bernardita, muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Es de mucha bendición poder contar con tu presencia hoy día en el programa, en donde queremos abrir, porque la primera vez que vamos a tocar este tema y ninguno de nosotros es experto en el tema. Entonces, si primero te pudieses presentar, Bernardita, y presentar a la agrupación cristiana para el autismo. Sí, claro, tampoco me considero una experta, pero sí el Señor me ha llevado a vivir experiencias que de alguna manera me han servido. Bueno, mi nombre es Bernardita Barraza, presido lo que es la agrupación cristiana para el autismo y familia, que fue creada más o menos hace 4 o 5 años atrás por padres de pequeños y adolescentes autistas, ya cristianos. De ahí que conservamos ese nombre de cristiano, aunque en algún momento nos sugerían tener un nombre de fantasía, nosotros quisimos mantener el nombre de agrupación cristiana para enfocar nuestro trabajo en el Señor, en la iglesia, en el evangelismo también. Bueno, tengo 2 hijos, uno de ellos diagnosticado ya con autismo nivel 3 de apoyo, de 7 años, se llama Gabriel, y tengo al más pequeño de 4 años que hace poquito, ¿cierto? También mediante un test salió que también estaba No dentro se del escucha espectro autista, la niña. ¿ya? Que al parecer está en el nivel 1 de apoyo. Entonces tengo, podríamos decir, los dos extremos del autismo. Y esa experiencia como familia nos llevó a formar esta agrupación. Esta agrupación la formamos padres, 2 parejas de padres que estábamos en la búsqueda de poder ayudar a quienes se enfrentan el diagnóstico y llevarlo desde una perspectiva bíblica, ya de poder acompañar, ser el apoyo espiritual que necesitan. A diferencia de muchos otros padres que reciben el diagnóstico, el tener al Señor hace una gran diferencia, porque ya entendemos que detrás de todo hay un propósito. Entonces, esa visión nuestra es la que le queríamos transmitir a todos aquellos padres. Y ahí es donde nace lo que es la agrupación cristiana para el autismo. Aparte, bueno, tuve la posibilidad de hacer un diplomado de lo que es la inclusión social y educativa para personas autistas. Entonces, tengo también esa formación que me permite también llevar la parte técnica del conocimiento del autismo enlazada con la parte bíblica. No sé si me expliqué suficiente. Sí, sí, queda bastante claro. Bernardita, bueno, yo planteaba un poco al principio esta necesidad de poder conversar estos temas, ¿no? Creo de que sin duda, como tú planteabas, surge esta agrupación que tú presides y que tal vez en el contexto como social, por decirlo, por no decir cristiano, ¿no? Se ha venido hablando cada vez más de esto, de distintas necesidades especiales, en particular ahora el autismo, pero en general distintas, ¿no? De síndromes de Down, Sí. ¿cómo se llama? Déficit atencional. Déficit Déficit atencional, atencional. ¿cierto? Y que se nota mucho tal vez en los colegios, porque los niños, qué sé yo, eh, en las escuelas de repente se nota de que algunas características que representan un desafío para ellos mismos, como chicos, como personas, que tal vez desde más chiquititos es difícil que se den cuenta, pero cuando los papás nos damos cuenta, tratamos de poder ser parte de esa situación y ayudarles a poder sobrellevar esta particularidad que como niños tienen. Ahora, si pudiésemos ir bastante más atrás, partamos por si nos ayudas a poder definir qué es lo que es la neurodiversidad. Si es que pudiésemos tener un contexto ahí de a qué nos referimos cuando hablamos de neurodiversidad. Ya, bueno, neurodiversidad es un concepto más bien actual, es mucho más contemporáneo. El autismo, que es como el referente, como tú dices, que hoy día se habla mucho, hoy día tenemos la ley, el autismo por mucho tiempo se vio desde el ámbito médico, ¿ya? Entonces ese ámbito médico hablaba de muchas deficiencias. Cuando uno lee, uno encuentra que hay deficiencia en la comunicación, deficiencia en el tema social,
dificultades. Y hay una palabra que me gustó mucho que tú acabas de mencionar, que hablas de desafíos. Entonces, cuando tú cambias el concepto de déficit, discapacidad y lo cambias por desafío, eso tiene que ver mucho con el tema de la neurodiversidad. La neurodiversidad es como una visión nueva, social, más bien social, ya deja de ser el tema médico. Es en algunos casos tú lo vas a encontrar como el concepto de paradigma, una visión nueva del autismo y de todas las neurodivergencias, entre las que nombraste tú, ¿cierto? Síndrome de Down, déficit atencional, los trastornos obsesivo-compulsivos, y así hay muchos. Todos entran dentro de la idea que dice que nosotros nacemos con cerebros diferentes. Y eso no tiene que ver con lo bueno, lo malo, lo normal o lo anormal, sino que es una creación diferente de mi cerebro que procesa la información diferente, que la siente y que responde ante ella de una manera quizás poco típica. Y de ahí aparece el concepto también de los neurotípicos y, cierto, de los neurodivergentes o la neurodiversidad. Entonces habla de que el cerebro comúnmente se conecta de cierta manera y eso es la típica, la normalidad que le llamamos nosotros. Entonces esta visión habla de que no hay una normalidad, sino que hay una forma diferente de diseño de conexiones neuronales y que eso no está bien ni está mal, sino que es una manera diferente de ver el mundo, de procesar la información. Por eso es un término nuevo que fue asociado y fue acuñado por una socióloga australiana. Entonces la visión de ella es que el tema del autismo o de cualquier otra neurodivergencia tiene que ver con cómo funciona mi cerebro, con cómo se conecta. Entonces, las dificultades que muchas veces nosotros le llamamos, más que nada le hablamos de desafíos, de formas diferentes de ver el mundo y que por lo tanto para algunas personas la sociedad le genera barreras. Y esas barreras son las que hacen mostrar esta famosa dificultad. No sé si me logro hacer entender. Sí, sí, hay como un Entonces, gran que nuestro paraguas. cerebro es parte de la diversidad humana, los cerebros autistas, los cerebros de los déficit atencional, es parte de la diversidad de las conexiones neuronales, en este caso, estamos hablando a nivel de cerebro, y que es parte de la creación, de lo que Dios quiso diseñar. El tema es que hoy día es más frecuente, podríamos decir, y hoy día hablamos de que la última tasa hablaba de que 1 de cada 36 niños nace dentro del espectro autista. Entonces, una tasa demasiado, ¿cierto? Alta. Elevada, porque me está diciendo que 1 de 36, antes era 1 de 15.000, 1 de 1.000, y así ha ido disminuyendo. Y eso hace entender que, de alguna manera, los cerebros están funcionando diferentes hoy en día. Sí. Sí, se escucha. Sí, ¿Alguna? ¿Sí, alguna sí. otra cosa? No sé si tienen alguna duda respecto a eso. Así como Dios creó la diversidad en el tema si lo asociamos, ¿cierto?, a la palabra, en la diversidad, como tú decías al principio, ¿cierto?, el concepto de neurodiversidad hoy día se transgiversa y se le da el ámbito más bien del ámbito sexual, ¿cierto? Pero la diversidad es un concepto que significa diferentes formas de. En este caso, el Señor creó las plantas diferentes, los animales diferentes. Entonces, a nivel del ser humano, esta idea de neurodiversidad nos invita a ver a las personas autistas, a ver a las personas neurodivergentes como parte de la creación del Señor, con una manera diferente de ver el mundo, de sentirlo. Y estas diferencias que tú planteas, Bernardita, se notan bastante, ¿no? Porque somos todos muy diferentes. Nos damos cuenta ya después desde adulto que de repente uno dice, chuta, a lo mejor yo tendré alguna cosa, porque alguna característica que yo siempre reconocí en mí, chuta, a lo mejor está asociada con alguna necesidad. Pastor Carlos, ¿usted iba a plantear algo? No me escucho. ¿Quiere subir? ¿Le Sí. subo más? Ahí se escucha bien. Ahí sí. ¿No? Ahí. Sí, no, estaba escuchando atentamente a Bernardita y, bueno, agradecerte tu aporte, tu presencia. Es difícil encontrar una perspectiva cristiana en estos temas en general. Yo trabajo durante 30 años con una agrupación de síndrome de Down donde vemos hoy en día una tasa altísima de personas Down y además con espectro autista, pese a que ellos por condición la tienen en general. Y otro tipo también en la fundación donde trabajo se atiende a muchos niños con cuadros de espectro autista.
Ahora, yo pienso, y honestamente quizás no coincidimos tanto en esto, pero desde el punto de vista de definición y en general, pienso que una forma de abordar la temática efectivamente es con desafíos, pero claramente todos nosotros tenemos una falla que se llama pecado y las diferencias, las enfermedades en general son producto de esa caída. Ahora nosotros hacemos una integración de eso, pero efectivamente es un cuadro que ha aumentado básicamente, y las estadísticas científicas ya lo aclaran, ¿no es cierto? Principalmente porque hoy día la maternidad, y estamos hablando de la generalidad del cuadro, la maternidad se retrasa mucho, ¿no? Hace un par de décadas atrás la maternidad, la mujer era mucho más temprana, el tipo de alimentación, hay una serie de elementos que efectivamente generan que de alguna manera el cerebro realice conexiones que no quiero hablar yo de normal o anormal en general. Lo que pasa es que la palabra normal es un aspecto que tiene que ver básicamente con norma, con digamos, ¿cómo decirlo? Sin sonar mal, pero hay una campana, ¿no es cierto? Y obviamente Promedio. un promedio, claro, un promedio. Todo nuestro sistema educacional y todo esto está desarrollado justamente para ese promedio, pero yo creo que efectivamente hay diversidad en ese sentido, pero nosotros tenemos que, de alguna manera, asentir que es una instancia que debemos tratar más allá del hecho de generar una definición socialmente aceptable. ¿Me entiendes? Es como yo, como te digo, hace mucho tiempo trabajo con mamitas, he tenido niños desde que nacieron, hoy día tienen 25, 26 años, y trabajé durante mucho tiempo en un programa que se llama Abriendo Puertas, o se llamó Abriendo Puertas, que es por primera vez que nos aceptaran niños Down en escuelas, entre comillas, promedio, ¿ya? Eso se logró de alguna manera, pero efectivamente en el caso de ellos hay limitantes cognitivas que no van a superar, y con esto no digo que no deban intentarlo, pero creo que a veces, en los tratamientos que nosotros le damos para que tenga una cierta mayor cobertura y aceptación social, tendemos a generar muchas veces instancias que son no reales frente a lo que sucede, ¿no es cierto? Yo me acuerdo en ese Abriendo Puertas, muchas de las mamás pensaban que sus hijos iban a llegar a la universidad y que se iban a ser profesionales. Bueno, y existe una posibilidad, pero la realidad es que es remota. Entonces, con esto no estoy diciendo que no debamos esforzarnos y no debamos acogerlos y trabajar y darle todas las oportunidades que merecen como personas, ¿no es cierto? Pero estamos sobre la base de una instancia que tiene un grado de anormalidad o por lo menos que escapa del promedio. Entonces, No sé si... esa es mi visión, mi experiencia y sobre todo mi deseo de poder generar estas instancias de conversación. Es como un tiempo que no se les podía decir no, ¿me entiendes? Y resulta que si yo quiero enseñar a un niño con capacidades diferentes o con una situación de este tipo, obviamente como todos los seres humanos necesitamos límites. Entonces le quiero enseñar los 10 mandamientos, los 10 mandamientos son 10 no, por ejemplo. Entonces, cosas de ese tipo. Yo creo que a veces el concepto, y tengo familiares con síndrome de Down y con autismo también, y tengo una sobrinita que tiene un diagnóstico súper extraño, que es una en no sé cuánto, de estas características. Entonces, no hablo desde la experiencia directa, pero bastante cercana. Ya, no sé si puedo, Sí, claro. o no.
Lo que pasa es que, mire, yo la respuesta que acabo de dar es en base a la pregunta que me hicieron. Sí. Me preguntaron qué es neurodiversidad. Eso es lo que estoy Ah, enfocándome. sí, correcto. Ahora, claro, entonces, claro, si me hablan de mi experiencia y de mi opinión, yo tengo un hijo autista nivel 3, de 7 años. ¿Qué significa eso? Él no hablante, él va a una escuela especial, ya estamos trabajando en el control de esfínter diurno y nocturno. Entonces, si me preguntan, él tiene muchas necesidades de apoyo y podría hasta meterlo dentro de la categoría de discapacidad. Y ahí entra otra. Hay Otro que concepto. entender, en el caso del espectro autista, es un espectro. Sí. Entonces, obviamente extiende mucho más. Al autismo se le asocian muchas comorbilidades, muchas otras diagnósticos, sintomatologías que están asociadas al autismo y que por lo tanto dificultan mucho más su diario vivir, su calidad de vida. Entonces, para algunos papás, que yo también conozco y que también he podido conversar con ellos, para ellos el autismo es una discapacidad, por donde lo miren. O sea, ellos tienen claras cuáles son las dificultades que tiene su hijo y cuáles son los grandes desafíos que tienen que enfrentar. Y como dice usted, hay algunos que están claros que no van a terminar, no van a ir a la universidad, quizás siempre van a ser dependientes de otros, porque hay también otros diagnósticos asociados. Pero también está el otro lado, el otro nivel, el otro punto del espectro, que son aquellos que sus dificultades quizás son menos notorias, Sí. que siguen teniendo dificultades. Por ejemplo, un niño nivel 1 quizás tiene un lenguaje súper fluido, pero el tema de la conducta, el tema de las normas sociales, son súper difíciles de que ellos la puedan entender y procesar y Mm, acatar. Yo soy profesora también sí. de ciencia y este año estuve ejerciendo en un colegio, y tengo muchos alumnos autistas. Y yo comento con mi esposo y le digo, hay niños que realmente no calzan dentro del sistema regular. Por algo existen las escuelas especiales, por algo existe la escuela Montessori, los homeschool, que hoy día también hay un grupo cristiano que está haciendo homeschool, Sí. y que también me invitaron a hablar del autismo, porque muchos papás con autista prefieren educar en casa o educar en grupos pequeños, porque saben que su hijo no tiene todas las herramientas para poder desenvolverse en una escuela regular. Sí. Yo estoy en ese mismo dilema. Tengo a mi hijo más pequeño de 4 y pensando si él puede ingresar a una escuela regular, sabiendo que mi hijo mayor nunca lo va a hacer y yo no lo voy a someter tampoco a una No, escuela correcto. regular. Entonces, Correcto. claro, si me hablan de lo que significa neurodiversidad, claro, este paradigma es reciente y está muy asociado a los adultos autistas, que quizá muchos le dicen los funcionales, porque tienen Sí. mejor lenguaje, porque tienen familia y que por muchas veces también se le niega su diagnóstico porque han logrado cosas que algunos autistas no lo van a lograr y no lo van a lograr nunca Mm, por sus necesidades de apoyo. Por eso hoy día el autismo tiene nivel 1, nivel 2 y nivel 3, que no tienen que ver ni con leve, ni con grave, ni con severo o moderado, sino que tiene que ver con cuánto apoyo necesita. Mi exacto. hijo es 3, necesita mucho apoyo. Mi otro hijo es 1. Yo con él necesito trabajar la conducta, pero con mi hijo mayor necesito trabajar cosas súper simples, como obedecer órdenes simples. Sí. Entonces, claro, la visión que tiene cada familia es súper respetable. Y hoy Sí. día hay mucho, después de la ley de autismo, hay muchas miradas del autismo. Familias que están en silencio, que están necesitando apoyos porque su hijo Sí. en este momento no tienen colegio, no tienen control de esfínter, no hablan. Y obviamente para ellas eso es un proceso difícil y que para algunas personas es casi como un castigo Mm, y lo ven no como una bendición. Entonces algunos dicen, los hijos son herencia del Señor y son bendición, y tenemos a muchos cristianos que están viviendo el autismo de la manera sí. más cruda, y para ellos decir que su hijo es una bendición es difícil, Sí. es súper, que lo he visto, también lo he conversado con los hermanos que hoy día formamos la agrupación y que hoy día incluso tenemos nuestra iglesia inclusiva, accesible, son hermanos que han salido de la iglesia porque sus hijos no han logrado encajar en lo que es la iglesia, en lo que es la liturgia. Y eso Claro. también es otro tema importante de hablar. Sí. Entonces, claro, está la visión médica, está la visión de la discapacidad, del autismo como discapacidad, y está la visión de la neurodiversidad, de que son diferentes cerebros y de que nosotros como sociedad tenemos que tratar de generar, de eliminar todas las barreras posibles para darle mayor accesibilidad, mayor derecho. Mm. Sí. Pero como En, dice bien usted, hay
personas que lo van a lograr y hay otras que no lo van a lograr, pero aún así siguen siendo sujetos de derecho, que Absolutamente. tienen derecho, que tienen la educación, la salud. Entonces estamos logrando, a través de esa ley de autismo, que por lo menos tengan acceso a lo básico que necesita Sí. cualquier persona. O sea, de hecho, y con esto termino, de hecho lo que tú dices es tan cierto que desde mi punto de vista el tema de la integración es casi un eufemismo porque se invierte muy poco en eso. Y si a no mediar por fundaciones, por asociaciones, por agrupaciones de padres, estaríamos en punto muerto. Estaríamos en punto muerto. O sea, el valor de las fundaciones, de las asociaciones, de padres y de familia es el pilar sobre el cual no solamente se ha visibilizado la temática, sino que además se le ha dado, se ha avanzado en cuanto a los derechos que tienen ellos. La ley TEA salió de eso, pues, de familias, de Exactamente, de agrupaciones, familia. la ley TEA salió de eso. No salió del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud. Así es. Como recapitulando un poco, tenemos este gran concepto de la neurodiversidad y en particular, como estamos hablando más del autismo, ¿no? Porque en estas necesidades especiales hablábamos de distintas, el trastorno espectro autista es un espectro, ¿no? Entonces queda claro de que tenemos desde las necesidades como más leves hasta las que son más intensas. Muchas veces, a mí me pasa en lo particular, porque por mi hijo, alguien podría decir, oye, pero ¿en qué estás pensando? Tu hijo no es autista. Y claro, son otras necesidades que de repente no se perciben de una forma tan intensa o que tal vez hemos normalizado y que puede ser difícil de identificar. Cosas sensoriales, reacciones a distintos estímulos. Entonces, yo creo que este tema es tan importante porque estamos siendo sensibilizados y es un tema sensible para quienes nos afecta de una u otra forma, por cerca o por lejos, porque aquellos padres que se enteran, tienen esta noticia de un diagnóstico o de una sospecha o de algo que se está desarrollando o identificando, tienen que pasar por distintas etapas para poder enfrentar este desafío forma tal de poder ayudarles en cubrir y poder abordar estas necesidades. Pastor Tadeo, usted tenía algo que plantear. Sí, bueno, el tema evidentemente que es complejo y hay que tratarlo con mucha delicadeza también porque a veces uno por ignorancia puede ofender personas porque no maneja la terminología o cosas así y puede ser muy mal interpretado. Entonces yo creo que el primer consejo para mí y para los que no somos expertos en esto es ese, digamos. El tener cuidado incluso hasta en el vocabulario que ocupamos, porque muchas veces uno comete errores. Pero quería tocar algo también de la perspectiva bíblica. Hay un pasaje donde Jesús sana a un ciego de nacimiento, ¿cierto? Entonces la gente le preguntaba, ¿quién pecó? O sea, Jesús hace, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Entonces había toda una discusión sobre eso, porque se atribuía esto a un pecado. Y hoy en día evidentemente que no podemos pensar así. Y de hecho Jesús mismo les dijo, no pecó este ni sus padres, sino no se trata aquí de un pecado. Porque pensemos que 30 años atrás, socialmente, todo este tipo de enfermedad, incluso el Down, era como un poco limitado. La gente no solamente no lo hacía visible, sino que prácticamente escondía a estos chicos, ¿te fijas? Entonces eran verdaderas torturas tanto para los padres como para los hijos, porque socialmente eran mal vistos. Por ignorancia, básicamente por ignorancia. Y quiero quedarme en eso y no pensar que es por maldad, ¿te fijas? Pero, y cuando Jesús habla de eso, también, ¿por qué nosotros a veces como sociedad somos duros en algunos casos y en otros no? Porque, por ejemplo, si entendemos que la diabetes, por decir algo, ¿ya? Que es una enfermedad muy común, nadie la cuestiona tanto. Y la diabetes también es consecuencia de la caída, como decía el pastor Carlos, él hablaba un poco. O sea, la caída trajo la muerte y trajo como consecuencia la enfermedad. Hasta el resfrío común es producto de la caída. Si no haber sido eso, nadie se resfría. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que el autismo o alguna de estas enfermedades o dolencias, por decirlo así, o carencias, no sé cómo llamarlos, no son producto de que pecó su padre o su madre o un castigo de Dios, como alguien podría imaginárselo, porque
aunque a nosotros nos parezca extraño, estamos hablando con Bernardita, que es una profesional de cierto nivel en esto, pero también nos pueden escuchar personas que no tienen esa formación, entonces pueden todavía creer que esto es atribuible a algo distinto, ¿me entiendes? Aunque parezca increíble, en este siglo XXI hay gente que piensa así, digamos. Y nos planteaba la pregunta por WhatsApp y la voy a plantear de esta forma. ¿Ya? Incluso hasta demoníacos se asocia a veces en las iglesias antes que Sí, esto Ajá. pudiese ser como una Sí. situación en donde hay que hacer alguna especie de liberación y Sí. entiendo, no sé si es que alguien quería comentar al respecto, pero Puede por ahí ser, no, o por ahí no van sea, los tiros. mira, ha habido de todo, entonces no me extrañaría que pueda haber ocurrido eso. Pero quiero quedarme con algo que tanto habló Bernardita como el pastor Carlos, que es los desafíos. Fíjate que estuve yo algo leyendo sobre esto y creo que comparto una idea que estaba viendo acerca de unos expertos en el tema. Quizás parezca loca la idea que voy a plantear, pero estos chicos que llegan ahora con esta divergente, como se les llama, quizás sean los que tengan la solución a muchos problemas de la humanidad, porque hasta el día de hoy lo hemos tratado de la misma forma siempre, y se dice que cuando uno sigue haciendo lo mismo va a cometer los mismos errores y los resultados que va a tener son los mismos. Entonces ellos pueden tener en algún momento, pueden darnos un enfoque distinto para resolver problemas de la humanidad. No es mío esto, lo estaba leyendo de un doctor también en neurociencia, no sé qué. Entonces decía, por ejemplo, cómo terminar el hambre en el mundo, por ejemplo, un tema que no ha resuelto el ser humano, cómo terminar la pobreza, no lo ha resuelto el ser humano. Capaz que estos muchachos tengan ellos, dentro de su forma, de su enfoque, la solución. Y en algún momento nos ayuden en eso o nos den la solución. Pensemos que muchos, se dice hoy día, de los grandes genios fueron con algún grado de autismo. Es más, hoy día mismo dentro de... Si tú te vas a dar cuenta que muchos... Tesla era autista. Claro, muchas de las personas que son grandes médicos, capos, son autistas, tienen un grado de autismo. Son encerrados en un mundo muy autista. Ajá. Bernardita, en este mismo contexto de lo que estamos hablando y lo que planteaba el pastor Tadeo, en cuanto a que, claro, las capacidades que son a veces intensas, ¿no? Que los niños de repente se meten en un tema o les gustan los Sí, dinosaurios claro, y esos se meten en eso y se saben todos los nombres. U otro tema, porque a veces hay que potenciar. Pero si hablamos de capacidades que son distintas también, ¿cómo lo tratan ustedes en la agrupación? Para el tema de los hermanos que viven esta situación, ¿qué sugerencias o recomendaciones? Sé que es un programa que es muy corto, que tal vez no vamos a poder hacer un explayarse y ustedes tienen harto contenido, y yo he visto en YouTube, que tal vez pueda uno profundizar, pero si pudieses darnos algunas sugerencias para los hermanos que atraviesan, que tienen hijos que tengan autismo. Vamos a dedicarnos al trastorno del espectro autista. Ya, mire, bueno, tomando un poquito lo que dijo el pastor, pues sí, ahí dentro de las características que tienen algunos autistas, es esto de fijarse en el detalle. Ya, que algunos le dicen problemas con la coherencia central, o sea, que se enfocan tanto en un punto que se perfeccionan. Yo tuve hasta un ginecólogo que no sabía y era autista, y él se especializó en el tema del cáncer, y era seco en el cáncer uterino, o sea, él detectaba así al tiro, y él era autista, él estaba dentro del espectro, era un profesional, pero claro, el enfoque que él tenía en el detalle, en lo que le gustaba, en las preferencias que hablamos, ellos son expertos en los que tienen estas habilidades. Así como tienen desafíos, tienen algo que entregar, ¿ya? Y bueno, y la base de lo que es la agrupación, aparte de, ¿cierto?, del apoyo espiritual para acompañar a los papás en el diagnóstico, es entender que detrás de todo hay un propósito de Dios, que hay una soberanía del Señor, que esto no es casualidad, que el Señor, porque cuando uno recibe el diagnóstico siempre la pregunta que se hace es el por qué a mí, y no solamente con el autismo, sino que con cualquier otra enfermedad. El autismo es una condición, ya hoy día hay que tratarla así como una condición. Eh, Aunque la sigla dice trastorno, para algunos sigue siendo trastorno, para otros condición, pero no es enfermedad, por lo tanto no buscamos la cura en ese sentido. En el inicio de nuestro diagnóstico de nuestros hijos,
nosotros quizás nos preguntamos, Señor, ¿por qué nosotros? ¿Ya? Pero mi esposo, que lamentablemente no me acompaña acá, que él es como el que lleva más la batuta en el tema ahí, él se preguntó ¿para qué? Señor, ¿para qué llegó Gabriel a nuestras vidas? Y sin Gabriel nosotros no tendríamos la agrupación. Sin Gabriel yo no hubiera podido especializarme y no podría hoy día como profesora lograr la inclusión, lograr que realmente se haga el trabajo con los chicos. Entonces, detrás de eso hay un propósito. Entonces, primero es eso, el decirle a la familia que el Señor sigue estando con ellos, que el Señor no los ha abandonado. Esto no tiene que ver con que ellos se hayan portado mal o que hayan pecado, sino que Dios, detrás de eso, hay una soberanía del Señor, hay un propósito. Y que así como el Señor les entregó a su Hijo, Él va a estar ahí en cada momento difícil, tal como cuando uno lo vive como con una enfermedad cualquiera. El Señor sigue estando ahí. Y se empiezan a abrir las puertas y a entender por qué estamos en esta situación. ¿Ya? Para nosotros la agrupación es eso, es el acompañamiento. Ahora como iglesia, el desafío que tuvimos nosotros después de la agrupación fue formar una iglesia. El entender que nosotros salimos de una iglesia, otras familias salieron de otra iglesia porque sus hijos no pudieron ser aceptados en la iglesia. Lamentablemente hay que decirlo así, no todos. Han habido experiencias muy lindas, pero hay otros en que le han dicho, ¿sabe qué, hermana? Su hija tiene esos tics o esos gritos que pega de repente en el culto y nos desconcentra. Yo estuve leyendo un libro que se llama El autismo y tu iglesia, que habla de la discapacidad en general, y habla de experiencias de hermanos que los pastores le dijeron, ¿sabe qué? Que su hijo con esos gritos que pega, porque tenía el síndrome de Tourette, no deja que la iglesia se concentre, no deja que el espíritu descienda. Entonces, ¿qué hacían los hermanos? Se iban. O sabe qué, su hija está todo el rato llorando, mejor déjela fuera, llévesela para afuera un rato. Entonces, todas esas cosas a nosotros como padres nos afectan. Y muchas familias autistas han salido de las iglesias por esas razones, porque no han habido adaptaciones, porque no han habido ajustes. Y eso tiene que ver con las necesidades que tiene cada uno, los desafíos. Entonces, como iglesia, uno tiene que conocer a cada persona autista que llega a la iglesia, porque todas son diferentes. Entonces, saber cuál es el tema sensorial, cuál es su perfil, si a este hermano yo lo puedo saludar o no lo puedo saludar, le puedo dar la mano o no le puedo dar la mano, le puedo dar un beso o no le puedo dar un beso. Nosotros tenemos aquí un adolescente que yo le pregunté, ¿cómo quieres que te salude? Y él me dice con la mano, ¿te gustan los abrazos? No, me dice, no me gustan. Y muchas veces lo he tenido que aceptar y me quedo así, dice así, como que dejo que me abracen, pero en realidad internamente me incomoda, me duele, me angustia, pero lo he tenido que aceptar porque es parte como de la rutina de la iglesia. Entonces, eso es otro factor importante como agrupación que hemos querido hacer, tratar de ayudar a las iglesias, de capacitarla. El pastor dijo, muchas cosas son por desconocimiento, no es por mala voluntad, no es por tratar mal a las personas, sino que es por desconocimiento. Entonces, la idea de la agrupación, uno de los enfoques, uno de los objetivos, es concientizar a las iglesias, el entender que para recibir a una persona autista hay que hacer ajustes. Algunos súper pequeños, dependiendo del perfil, y quizás otros mucho más. Como por ejemplo, no sé, pues pensando en el tema del ruido, audífonos, tener en las iglesias audífonos canceladores de ruido. Para el tema de las luces, lentes, dejar que use lentes en la iglesia. Quizás se ve feo, no sé, pero si a él le molestan las luces y nosotros tenemos luces en la iglesia, ¿por qué no dejar que use lentes? Ya tengo muchos ejemplos que darle, pero no sé con cuánto tiempo Sí. cuento. Pero la idea es eso, primero conocer a la persona, conocer, integrarla, porque al final, ¿cuál es la base bíblica? Nosotros no encontramos el autismo en la Biblia. Yo lo busqué, le pregunté a mi esposo que estudió teología, le consulté a puros hermanos de teología y me dicen, no sale nada del autismo, no sale como concepto, ni traducido al hebreo, ni al arameo, no sale nada, no sale si por ejemplo hay un personaje bíblico que haya sido autista, porque no hay forma de saberlo, porque para eso hay que conocer su día a día, y ningún apóstol, nadie, nosotros pudimos ver la perspectiva completa, vemos ciertos pasajes en los que ellos participan, y pareciera ser que a lo mejor tenía, pero que quizás haya habido, sí, porque quizás Seguro. el Señor, los autistas estaban desde hace mucho tiempo, solo que Ahora se pasaban diagnostican. desapercibidos. Claro. Ahora se diagnostican, ahora hay test, ahora hay especialistas, pero tiene que haber habido un autista en ese tiempo, Sí. dentro de quizás de la compañía del Señor. Pero el Señor nos deja muchos pasajes
en el que nosotros tenemos que entender que somos todos hechuras del Señor, semejantes a Él, con o sin discapacidad, con o sin condición, con o sin enfermedad. Somos hechos a su imagen. Sí, Todos tenemos un propósito. Todos, el Señor nos ha entregado dones. Ya, en este libro que yo estoy leyendo, me habla justo de un chico con síndrome de Down. sí, Le dice, pucha, quizás en la iglesia él no ayudaba mucho, no servía, pero era un hombre de oración y oraba mejor que cualquier otro y intercedía por los... Entonces nadie conocía esa faceta de este chico. Y todos pensaban que iba a la iglesia para entretenerse, pero en realidad él todos los días oraba por todos. Entonces, era un don que el Señor le había entregado, el poder interceder por la iglesia. Sí, todos tenemos dones, todos somos parte del cuerpo del Señor. Algunos, dice la, iglesia, la palabra, ¿cierto? Algunos hay que cuidarlos más que a otros, ¿cierto? Hay órganos que son como más, como decía la palabra, que son como más delicados y que por lo tanto necesitan mayor protección, necesitan mayor cuidado. ¿Por qué pensar que se refiere a las personas con discapacidad? Esos son los miembros que hay que cuidarlos más, que a lo mejor hay que darles más apoyo, pero también hay que dejarlos desenvolverse dentro de la iglesia. También sí, tienen derecho a participar dentro del culto, del servicio. sí. Fíjate Entonces, que para ese lado va enfocada la agrupación, como para entregar herramientas a las iglesias y además ser apoyo espiritual para quienes están recibiendo el diagnóstico. Hoy día lo reciben personas adultas, no solamente los niños. Hoy día hay una familia que por mucho tiempo pensó en su único niño como autista desde pequeño, tiene ya 14 años, y a los 16 años su hija mayor presentó un cuadro nervioso eh, y resultó que era autista, pero ella pasó desapercibida toda su vida. Y el test y el explicar y el entender su vida, todo el transcurso de su vida, llegó a los 17 años recién recibiendo su diagnóstico por una situación X que vivió, que gatilló algo internamente y que empezó a manifestar ahora todo aquello que ella por mucho tiempo lo mantuvo oculto porque estaba más preocupada de su hermano. No, mi hermano es el autista, yo tengo que llevarla, y ella se contuvo y tuvo que llegar a esa situación y ahora esa familia dice, tengo 2 hijos autistas, no solo uno. Pastor. sí, no, mira, yo para redondear Ay, un no nos poco, vemos. perdón. Bueno, no te pierdes de nada si no me ves. Yo fui diagnosticado con déficit atencional y dislexia ortográfica a los 20 años por un profesor neurólogo en Antofagasta. Mi mamá no supo esto, no tenía idea de eso, si no me habría ahorrado muchas palizas. Pero lo era así, y profesor, y él me diagnosticó. Lo que te iba a decir es que cuando dije yo que en el fondo la caída, como decía el pastor, produjo todo esto, no significa que Dios no tenga propósito, por supuesto que lo tiene, pero no haber sido mal interpretado. Claro que tiene propósito en todo, en todo. De hecho, nosotros como escuela bíblica acá en la iglesia tenemos más de 100 niños que están, digamos, de séptimo básico hacia abajo, hasta sala cuna. Y tenemos niños con espectro autista en distintos niveles, algunos bastante, digamos, rayando en el 3-4. Y la verdad que nunca se nos ha pasado por la mente el excluirlos, al contrario. La escuela bíblica funciona y las maestras, la dirección de la escuela bíblica busca siempre estar capacitándose en estos temas que son relativamente nuevos dentro del contexto de la iglesia. Y algo que también es importante es justamente el poder acoger a las familias y abrir el espacio de la iglesia para todos, y en particular a lo que estamos hablando ahora. Y cuando me toca hacer presentaciones a mí en colegios o en otros lugares, ¿no es cierto? Yo hablo más como pastor que como kinesiólogo, como especialista en esta área, digamos, de la neurología infantil. Y termino siempre con 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Y el contexto es cuando Samuel va a buscar rey para Israel, a ungir al futuro rey de Israel. Y claro, él se fija mucho en el aspecto físico de los primeros hijos de Isaí, y ninguno de ellos era
justamente el indicado. Y Dios le da una lección a Samuel. Le dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Si hay algo que yo también he aprendido, específicamente en el caso del síndrome de Down, que son personas que no tienen, y un poco tomando lo que decía el pastor, el aporte en general, aparte de todas las posibilidades que pudieran existir, entre comillas, hay algo que a mí siempre ha cautivado mi corazón y es algo que me anima a seguir adelante y trabajar con ellos, y es el hecho de que por alguna razón de Dios son las personas que tienen menos desarrollado, casi ínfimamente desarrollado el concepto de idear y de la maldad. O sea, realmente son personas buenas, son eternamente niños inocentes en un sentido. Y eso es un aporte porque en verdad su sonrisa, su participación siempre es limpia, es honesta, no hay maldad, digamos, evidente en ellos en relación a lo que podríamos decir la generalidad. Y creo que eso es algo que también nos falta en general como sociedad, que es dejar de mirar en una época de tantas imágenes y de tantos prototipos, ¿no es cierto?, visuales, nos olvidamos de mirar lo más importante, que es el interior de la persona y la necesidad de la persona en su interior. Así que solamente quería aportar eso. Gracias, Pastor. Pastor Tadeo, no sé si es que algo como para ir cerrando y agradeciendo también a Bernardita por este tiempo que ella ha tenido de poder estar con nosotros. Bueno, sí. Mira, quería tocar 2 puntos. Uno que está en Juan capítulo 13 ya, donde el Señor nos dice un mandamiento nuevo, que nos amemos unos a otros, y que en esto conocerán que son mis discípulos si nos amamos unos a otros. O sea, esa es como en nuestra marca, ¿ya? Sí. Si decimos que somos hijos de Dios, tenemos que amarnos unos a otros. Y eso nos lleva al hecho de que esto incluye a todas las personas autistas, Down, o sea, hay un amor. Y lo otro que también va de la mano, bueno, un poco Bernardita hablaba de 1 Corintios 12, ahí de los miembros, de los dones y todas estas cosas. Pero también hay algo que el propio apóstol Juan habla y dice que nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Y si Dios nos amó primero, Dios nos dio de su Espíritu Santo. Y si nosotros somos capaces de amar, es porque tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Porque si no, una persona sin Dios no tiene esa capacidad por sí mismo de amar de la manera que Dios ama, con ese amor ágape, ¿ya? Y en ese sentido, un niño autista o un niño Down igual puede amar porque tiene el Espíritu de Dios. ¿Me siguen? Entonces, y ese amor es lo que quizá el pastor Carlos dice, lo hace ser más bueno, claro, porque es un amor que ellos también pueden reflejar y pueden entregar el amor de Dios. Y en ese contexto, un niño de estas características quizás pueda luchar contra la interacción social, que lo limita, pero no lo deja, o sea, no lo limita al punto de que no exprese su amor. ¿Me entiendes? Y es en esa área también que muchas veces deberíamos nosotros trabajar. Yo la verdad tengo también experiencia, pero también con un niño Down. Yo cuando llegué a Santiago a vivir, siendo muy joven ya, en esos años se usaban las pensiones. Yo llegué a una casa de un matrimonio adulto mayor y tenían un hijo Down. Y compartí mucho con él, Manuel se llama. Y creo que él era un chico que amaba mucho. Yo llegaba y él lo primero que hacía me abrazaba. O sea, de la nada me abrazaba y a cada rato me abrazaba. Y compartía mucho con él. Y por eso creo que si entendemos que el amor viene de Dios y que somos capaces de amor por el Espíritu que vive en nosotros, los chicos Down o los chicos TEA también van a amar en ese contexto. Y no debemos nunca perder de vista eso. Que esto de esta neurodiversidad, ¿cómo se llama?
no está ajena al amor de Dios. El amor de Dios cubre todo, Así es. cubre todo. Con eso me quedaría yo hoy día. Gracias, Pastor Tadeo. Bien, sin duda es un tema difícil, amplio, que nos deja ganas de seguir ampliando y profundizando. Y ojalá que, bueno, seguramente vamos a seguir tratándolo en otros momentos, en otros capítulos. Agradecer, Bernardita, por tu tiempo, por la dedicación Sí, muchas gracias. que tú estás teniendo para con nosotros, la Iglesia Cristiana La Serena. Sí. Y bueno, lo que ustedes están haciendo en la agrupación y lo que tú señalabas. Eh, hay material, no sé si es que pudieses contarnos dónde puede acceder la gente al material que ustedes tienen para que algunas personas que a lo mejor quisieran profundizar un poco más en el tema puedan acceder. Bueno, por mucho tiempo también estuvimos en una radio, también de una iglesia, y ahí hicimos muchas cápsulas, muchos videos cortos de ciertas temáticas relacionadas con la iglesia y el autismo y la neurodiversidad, que están en el canal de YouTube de la Agrupación Cristiana para el Autismo, si tiene el nombre. Tenemos el Instagram también y el Facebook, que a través de manera interna nos pueden escribir, está asociado a mi WhatsApp, así que igual todo mensaje llega al tiro a mi teléfono. Y ahí en lo que es el YouTube y lo que es Instagram están estos videos, que son pequeñas cápsulas de diferentes temáticas. Y también abierto a poder trabajar con las iglesias, contamos también con una hermana que nos ayuda mucho, que es psicóloga, que es Marilu Jiménez, que también formó parte del grupo de la ley de autismo. Ya ella es cristiana también, ella hace también los diagnósticos y es la que más se maneja. Realmente ella sí yo la puedo considerar una experta, también mujer autista, madre de jóvenes autistas y también lidera una agrupación ella, pero nos apoya mucho en el tema de concientizar y de apoyar a las iglesias en el tema del conocimiento del autismo, de algunas estrategias. Yo felicito al pastor porque tener una escuela bíblica con personas autistas significa que hay mucho trabajo detrás, ya que, porque no es fácil cuando tenemos un espectro poder llegar a todos, poder hacer que todos entiendan la palabra del Señor, poder llegar al corazón de cada chico, de que acepta al Señor, porque ese es el fin, al final, de que ellos reconozcan al Señor. Quizá ellos son muy literales en algunas cosas y la palabra tenemos que adaptarla a ellos, a su lenguaje. Pero el trabajo que se está haciendo de inculcar la palabra del Señor en la escuela bíblica para autistas, para Down o para cualquier condición, significa un trabajo detrás y eso Sí. es espectacular. Entonces, felicito al pastor y a su iglesia en ese trabajo, porque eso es lo que tenemos que hacer, lograr que las personas autistas se acerquen al Señor y que quieran trabajar en la iglesia, sobre todo con los adultos y adolescentes, que quizás es lo más difícil, porque los niños llegan por los papás y ahí Sí. uno puede trabajar con ellos, pero los adolescentes y los adultos empiezan ya a cuestionar muchas cosas y uno como pastor, como líder, como maestro, tiene que estar preparado para las preguntas que ellos van a hacer, porque las preguntas bíblicas de ellos son complejas, porque ellos necesitan el detalle, ellos necesitan saber el porqué de esto, no entienden algunas analogías, no entienden algunas metáforas, entonces uno ahí es cuando también hay que adaptar el mensaje para lograr llegar al corazón y que el Señor haga el trabajo a través de su Espíritu Santo, ¿cierto? En el corazón de cada uno de ellos. Entonces, es todo un tema. Hay una frase al final que me gustó mucho de este libro, que habla de que, muy relacionado con lo que dijo el pastor al final, que es que miremos a todas las personas con los ojos de Cristo, mirar a las personas con los ojos del Señor. ¿Qué es lo que el Señor tiene para cada uno de ellos? Independiente de su condición, independiente de las dificultades que tenga, todos tienen algo que entregar y el amor del Señor tiene que estar ahí en todo. Eso es un mandamiento, o sea, tenemos que amarnos los unos a los otros, entendernos. Y igual, yo tengo mucho material, quedé con todo acá, pero porque en serio, nosotros lo más que queremos, por nuestra experiencia, por lo que hemos conversado con personas autistas, es que ellos vuelvan a las iglesias, vuelvan a servir, vuelvan a entregar sus dones a la iglesia, al servicio. Todos servimos en la iglesia, todos tenemos el derecho a demostrar nuestros dones, lo que el Señor nos entregó, pero a veces falta hacer estas pequeñas adaptaciones que son diferentes para cada uno, entonces es un desafío, pastor. Como dice usted, no es fácil, no, hay mucha ignorancia detrás, pero si el Señor pone esto en el corazón, como lo puso en nosotros, de a poquito vamos aprendiendo. Nosotros tenemos recién 3 personas autistas en nuestra pequeña iglesia y de ellos vamos aprendiendo. Y va a llegar otro y quizás con un perfil totalmente distinto y vamos a tener que volver a hacer algunos cambios.
Pero hay cosas básicas que son súper importantes en la iglesia, que necesita toda persona autista, que es el saber antes lo que va a suceder. No les Sí, gusta a veces mucho el cambio repentino. Ya nosotros usamos, por ejemplo, las alabanzas ellos las conozcan, que se las aprendan, que las lean, el culto, en qué está dividido, así va a empezar, así va a terminar, esas cosas, las historias sociales, de contarle qué va a suceder hoy. Hoy día es Santa Cena, ¿qué significa Santa Cena? Y le entregamos una historia escrita o unas imágenes explicándole de qué se trata. Hay bautismo, ¿qué es el bautismo? A nivel de temas visuales, por ejemplo, necesita mucho apoyo visual, la anticipación, esas son cosas como que son transversales para todos. Todos necesitamos a veces saber lo que va a suceder, porque no nos gusta a veces la incertidumbre y eso Mm, les genera mucha ansiedad a ellos y muchas crisis. Y el tema sí, sensorial, que Mm. eso siempre va a estar de la mano también en la mayoría de los autistas, el nivel sensorial. También es ujú, sí. importante saberlo. ¿Sabes qué te iba a decir, Bernardita? Es tan importante lo que tú dices, son pequeñas adaptaciones y a veces nos pasó un par de domingos atrás, uno de nuestros niños con autismo fue al baño, lo llevó la tía y por acortar un poco de espacio, lo llevó por otro lado. Y ahí sí, po. se desató una crisis. Pero era esa, porque él tiene un camino por donde era. Son Ellos rutinas, tienen un po. camino específico que está marcado. Y todo. Entonces, pero bueno, son Eso les cosas que genera uno va tranquilidad, aprendiendo. Claro, es Sí, po. sí, increíble, pero les genera tranquilidad el saber dónde van, cuánto se van a demorar y por dónde van a ir. Y hacerle un Mm, cambio para ellos es un conflicto. sí, Un sí. conflicto interno, que muchas veces no lo saben manejar y eso también es un proceso de autorregulación, de que ellos comiencen a aprender a autorregularse. Pero eso también es un proceso que va de la mano con terapias, con apoyo, el entender esos cambios, porque sí. su cerebro no está preparado para recibir esa información, se salió del contexto que él estaba acostumbrado. Entonces pasa mucho con los pequeños. Mm, sí. Bien, muchas gracias, Muchas Bernardita. Te gracias, Bernardita. dejamos Muchas gracias, Gracias a Bernardita, ustedes. sí. en libertad porque sabemos que estos son horarios complicados, sobre todo con niños, y te diste el tiempo de estar con nosotros. Enormemente agradecidos. Que el Señor les bendiga Muchas a ustedes bendiciones, como sí. familia y en lo Gracias. que están haciendo. Bien, Ya, chao, pues, chao. muchas Que estén gracias. muy bien. Chao, Chao, Bernardita. Chao, Muchas Bernardita. gracias. chao, chao, Bien. que estén bien, bendiciones. Chao. Nosotros seguimos en este programa, estamos en vivo todavía con los hermanos. Hay muchos hermanos conectados, nos saludan desde Venezuela, en Mérida. Tenemos a nuestra hermana Marcela. Marcela, ella nos comentaba algo súper importante y lo quiero leer. Déjenme que lo ponga aquí. Ella dice, bueno, que la neurodiversidad es una realidad que se tiene que abordar porque la prevalencia es cada vez mayor. Sin embargo, tenemos que considerar como principal causa los factores epigenéticos, que son factores que inactivan los genes por la exposición a los factores ambientales, Sí. alimentación, medicamentos, sustancias químicas. El azúcar y el gluten está demostrado que son dos de los elementos que están en la alimentación en general, que están en todos los alimentos casi, que producen problemas a nivel de las conexiones cerebrales. Uh-huh. Ella cierra con: Dios permite que lleguen así a este mundo, pero ha sido intervención del hombre en el sistema del mundo. Pero bueno, confiamos también en la voluntad del Señor que trae las distintas circunstancias a nuestra vida. Bueno, ellos han sido quienes nos han escrito, nos han enviado esos comentarios, y sin duda que es un tema súper amplio que pudiésemos profundizar en distintos momentos, hoy acá también en los programas de la radio. Pastores, si ustedes quieren algo que les haya quedado en el tintero, reforzar, plantear, dejo ahí un poquito el micrófono abierto. Por mi parte, bueno, agradecer a Bernardita, agradecer la disposición y el trabajo que ellos están realizando, todo lo que tiene que ver con fundaciones. Normalmente no recibimos apoyo de nadie, salvo, no voy a decir nada, pero las fundaciones de verdad nunca recibimos apoyo de nadie, y todo es a puro punch de los padres y de personas de buen corazón que cooperan. Así que animarla en eso, animarla en su trabajo, a ella, a su esposo y todo lo que están realizando. Lo segundo, dar gracias a Dios por nuestros maestros, por la escuela bíblica, porque a pesar de que no son especialistas y esto, están abiertos siempre y deseosos de dar lo mejor para nuestros niños
Y no solamente niños, nosotros tenemos adolescentes también con espectro autista, y saber que como iglesia hacemos los esfuerzos y buscamos la forma de poder tener el mejor espacio para nuestros niños y nuestros jóvenes en general, y personas que seguramente que no han sido diagnosticadas y bueno, y están en esa condición. Ujú. Entonces, agradecer a Dios por este tiempo. Sé que debe quedar mucho en el tintero, pero también es la oportunidad de generar estas instancias donde podamos no solamente informarnos, sino que sobre todas las cosas estar abiertos y como decía el pastor, ¿no es cierto?, a amar y ser amados por aquellas personas que tienen estas diferencias, estas instancias. Así que eso, muchas gracias, David. Gracias, Pastor. Pastor Tadeo. Sí, bueno, gracias porque tuvimos a Bernardita también que nos dio un enfoque más científico de esto. Y como les comentaba antes, siempre recordar, sobre todo a aquellas personas mayores, que esto no es producto de un pecado o que un castigo de Dios, como puede haberse dicho en décadas pasadas, bajo ninguna circunstancia, sino que simplemente también son producto del amor de Dios. Y muchos de estos niños también llegan a familias donde hace que las personas sean mejores personas también. Sí, es verdad eso. Nos ayudan a ser mejores personas. Y quizás ese es un primer propósito que Dios tiene con esto. Y de a poco nos va a ir mostrando otros propósitos que Él tiene. Pero creo que el primero y más grande es que seamos mejores personas. Así es. Bueno, la Biblia dice que todo nos ayuda para bien. bien. Bien, Entonces, exactamente. desde ese punto de vista, cada una de estas pruebas, sin duda es una prueba, porque Sí. uno atraviesa duelo, de repente cuestionamiento. Las sensaciones, lo digo de forma personal, son diversas, ¿no? Y cuando uno ya termina aceptando esto, aceptando la voluntad del Señor, eso también a uno le permite depender de Dios. Sí. En gran parte, y muchas veces nos da un refresco en ese sentido, pero también un cachetazo de que a lo mejor no estábamos dependiendo tanto de Dios y hoy día necesitamos hacerlo porque no está en nuestras manos cambiar nada, hacemos lo que podemos y ojalá que con lo que tenemos y podemos hacerlo, ¿no? Ahí mencionaba Bernardita las terapias ocupacionales, Sí. las adaptaciones que podamos hacer nosotros en nuestra propia familia, en nuestro entorno cercano, la iglesia, y todo esto que podamos hacer y amar, como decía el pastor Tadeo, porque muchas veces pasa de que, no sé, pues el niño está medio inquieto y estamos todos ahí en el sermón, por así decirlo, y miramos feo para atrás y no sabemos la realidad, ¿no? Y somos críticos muchas veces ante eso. No generalizo todos, sino que algunos. Llamados estamos y desafiados a que podamos en ese amor tal vez abrazar a esos papás que están pasando por esa situación, digo, abrazarlos, pero acompañarlos, una palabra de ánimo, oración, y que podamos ser parte de una u otra forma, directo o indirectamente, en que estos niños que atraviesan estas necesidades especiales puedan llegar al Evangelio. Porque ese es el propósito. Esa es la meta. Esa es la meta. Así que, bueno, agradecidos estamos y desafiados. Que el Señor les bendiga. Recordarles que este programa se repite los días miércoles a las 3 de la tarde y a las 21:30. Ya vamos a dejar esto como en vivo todos los lunes a las 18. Vamos a estar junto con nuestros pastores en la medida que el ministerio les permita y los desafíos de llevar una iglesia les permita. Estaríamos junto con nuestra hermandad a través de la radio Iglesia Cristiana La Serena, que está en iglesiacristianalaserena.cl. Ahí pueden encontrar toda la información para poder acceder a la radio. Así que bendiciones. Quedamos desafiados y con una linda desafío, no encontré otra palabra para no redundar, para lo que viene. Gracias, pastores. Muchas gracias. Dios les bendiga.